nombre es José Alanís y ahorita estoy sirviendo aquí en la iglesia de Nifam, Coacalco. Sean todos ustedes bienvenidos por estas reuniones virtuales el día domingo 31 de enero de 2021. Últimamente hemos estado reuniendo por medio de estas predicaciones, estos servicios virtuales, esperando primero que nada que la palabra de Dios esté llegando a sus corazones y por medio de estos siervos que nos paramos cada domingo aquí, que la palabra de Dios sea expuesta. Si gustan acompañarme en oración. Padre Santo, Dios misericordioso, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, porque tú, a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de la cuarentena, a pesar de este virus, nos permite seguir reuniéndonos. Tal vez no de una manera física, pero como iglesia, espiritualmente estamos en un solo cuerpo y en una misma sintonía. Te pedimos que esta palabra que voy a impartir, que seas tú hablando a través de mi boca, que este mensaje no sean mis palabras, sino que seas tú mostrando a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que escuchen este mensaje, tu amor, tu misericordia, tu gracia y sobre todo tu perdón. Úsame y sé tú glorificado en cada una de las cosas que hagamos. En nombre de Jesús, amén. El día de hoy les hablaré sobre la verdad. Pero antes de empezar de lleno con el tema, ¿qué es la verdad? Podemos encontrar, si investigamos, si nos metemos en internet, que hay demasiados términos para referirse a la palabra de verdad. A mí me gusta este término que dice, la verdad afirma la fidelidad de los hechos de un todo. Y muchos dicen que la verdad es relativa o absoluta. Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo y en Dios, podemos decir que hay una verdad absoluta, que esa verdad no cambia, que esa verdad no se inmuta, que no es afectada por otros factores externos. Pero hay muchos que no comparten nuestra creencia, nuestra ideología. Dicen que nada es absoluto, que todo es relativo según el espejo y el lente con lo que lo vean. Pero estamos conscientes nosotros en que hay una verdad. Y esa verdad es la que nos hará a nosotros libres. Y por eso, el día de hoy, quiero hablarles acerca de la verdad en nuestro mundo. Si gustan acompañarme en sus casas, en sus Biblias, en sus teléfonos, donde puedan encontrar la palabra de Dios, en Juan 8, versículos 31 y 32. Dice así en la Biblia de las Américas. Entonces, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente, repito el título que le he puesto a este pequeño sermón, la verdad en nuestro mundo. Como comenté hace poco, nuestra verdad absoluta. Y esta verdad nos hace tener una perspectiva muy diferente del mundo. Ya lo vemos con otro lente, hacia otro enfoque, si es que verdaderamente tenemos esa certeza de esa verdad. Esa certeza nos hace ser diferentes. Nos hace que cuando pecamos nos sentimos mal. Y si no nos estamos sintiendo mal, algo está fallando dentro de nuestro ser, de nuestra certeza. Y por eso, en primer lugar, nos muestra que la verdad de nuestro mundo nos invita a permanecer en su palabra. Nuevamente, vamos a leer Juan 8:31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es algo muy curioso lo que Jesús habla en este momento. No se lo dice a cualquier persona, no se lo decía a cualquier judío,
sino a los que habían creído en Él. Desde ahí ya marca una separación. ¿Por qué? Porque si bien Jesús hacía la invitación a todos a creer, se enfocaba en este momento a aquellos que ya habían creído, que decían, ok, eres el Mesías, ¿qué nos quieres revelar? ¿Qué nos quieres hablar? ¿Por qué? Porque muchos todavía no tenían esa certeza. Muchos todavía dudaban, ¿y si es así es de verdad? ¿Qué acaso Él no lo conocemos? ¿No es su padre José y su madre María? Viene de Nazaret. Y en otros versículos podemos ver, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, ellos ya tenían una creencia, ellos ya tenían una vista y un enfoque de qué era su verdad. Su verdad era la Torá, la ley, los escritos y sus traducciones que hacían. Esa era su verdad, sus costumbres, a lo que ya estaban enfocados, a lo que ya conocían. Pero aquí Jesús les cambia y les dice, si permanecéis en mi palabra. Permanecer. Esa palabra también nos enfoca en algo. Permanecer. ¿Qué es permanecer? No es solamente el creer, y bueno, ya creí una vez y ya, pues los demás me valen. Pues lo demás me deja de importar, pues lo demás ya no tiene tanta importancia. Permanecer es seguir en ese camino y seguir en esa convicción, en esa creencia. Cuando muchas veces nosotros entramos a estudiar, entramos en un trabajo o hacemos una actividad, tenemos dos opciones, por lo menos, es permanecer o abandonar. En nuestra vida cristiana también se da esto. Tenemos por lo menos esas dos opciones, permanecer o abandonar. Claro que es más fácil abandonar. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que las cargas a lo mejor son demasiadas, en el que las pruebas a veces no son entendibles y en la que las cosas que nos suceden pueden llevarnos a creer que a lo mejor Dios no se está poniendo el interés en nosotros. Pero algo que vemos aquí es algo a lo que Cristo nos invita, a permanecer en su palabra. Permanecer en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha enseñado y en lo que su palabra, la Biblia, nos invita. No es solamente decir, léela una vez completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya con eso tienes todo resuelto. No es ora un día a la semana, ora el domingo, y ya con eso. Es una constancia. Así como cuando en la primaria, en la secundaria, en la universidad queríamos sacar 10 en alguna materia, en algún examen, ¿qué era lo que hacíamos? Nos preocupábamos por estudiar, por estar atentos en las clases, por seguir un desarrollo. Sí, muchas veces nos distraíamos, nos poníamos a jugar, nos saltábamos las clases, pero a fin de cuentas, si nos interesaba, regresábamos y seguíamos hasta concluir. En nuestras actividades, en nuestro trabajo, muchas veces nuestra inconstancia espiritual va a dar luz a lo que somos en la vida. ¿Por qué? Porque si estamos en un trabajo, en alguna situación, en alguna actividad, y iniciamos con todas las ganas, pero a los 2 días ya queremos abandonar, es algo que vamos a hacer en su palabra. Es algo que no le vamos a prestar la suficiente atención a lo que Él nos quiere mostrar. Eso es lo que nos marca la permanencia en su palabra. Ahora, en los versículos 34 y 35, un poquito más abajo, Jesús responde a una contestación que esos judíos le habían hecho. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí permanece para siempre. Aquí Jesús también hace otra separación bastante difícil. Ya no es solo permanecer, sino es evitar. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si no permaneces en mí, está el otro camino, el camino del pecado, el camino de la perdición. Si no permaneces, en primer lugar, no es su hijo. Si no permanecemos en su palabra, no somos sus hijos. Y esto nos lleva a que no tenemos una identidad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una identidad. Así como nuestro CURP, nuestra clave única de registro de población, que nos da una identidad como mexicanos, así también tenemos una identidad con Cristo. Pero si permanecemos en pecado, si nos preocupa más las situaciones de la vida cotidiana, del mundo, que estar en su palabra sentados, enfocados y dedicados, no tenemos esa identidad. Y así como andar pecando y de pecado en pecado, nos dice que son esclavos, somos esclavos. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es libre. Un esclavo está atado a lo que su amo le mande. Y aparte de no ser hijos, no tener identidad, ser esclavos, también nos dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Qué nos marca esto? No hay vida eterna. Si seguimos en este camino en el que solamente nos preocupamos por nosotros mismos, por nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos, vamos a llegar a un punto, cuando Dios nos llame a su presencia, que no vamos a estar para siempre con Él. Y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. Pero si permanecemos en su palabra, si nos mantenemos firmes, fieles, ¿qué es lo que nos dice? El Hijo sí permanece para siempre. Aquí nos llama hijos. Esos verdaderos discípulos, esos verdaderos creyentes son hijos. Y a la par de que son hijos, somos coherederos. ¿Coherederos de qué? De la vida eterna. De esa vida que pasada la muerte estaremos para siempre con Él. En la actividad que sea. Ya sea estar todo tiempo alabando, cantándole, dándole gloria, o en nuestras actividades cotidianas en la eternidad, dándole la gloria, pero en una vida eterna, donde solo Él es suficiente para nosotros. Y con esta palabra de hijos también marca la identidad. Si permanecemos, vamos a tener esa identidad. Ya no vamos a estar a expensas de lo que el pecado nos mande y nos dicte, sino que seremos libres, verdaderamente libres, en esa fe y en esa convicción de que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios. En segundo lugar, la verdad de nuestro mundo nos invita a conocer la verdad, a conocerla o a conocerlo a Él. Juan 8:32, volviendo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hayamos que permanecer nos hará libres, permanecer en su palabra, pero también a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Eso nos lo responde Él mismo en su palabra, más de una ocasión. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el 8:36 nos lo repite. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Aquí podríamos decir, no dice que Él es la verdad. Pero en el 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si la verdad nos hace libres, y si el Hijo nos hace libres, podemos notar que el Hijo es la verdad. Así como lo dice en Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si creemos en un Cristo que vivió, en un Cristo que nació por medio de una virgen, que creció como un ser humano, que sufrió tentaciones y que se entregó a sí mismo por amor a nosotros en una cruz, sufriendo la peor de las vergüenzas, entonces creemos que es absoluta esa verdad. Y Cristo en sí mismo absoluto. O sea, que no hay nada de Él, nada en su persona que nos haga dudar de quién es Él, de su palabra y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo, nuestra verdad, nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo. Libres de nuestro sufrimiento. A lo mejor no en el hecho de padecer cosas, porque eso no es lo que nos dice. Ya no les va a pasar nada en el mundo, van a estar en una burbuja, van a estar perfectos, no va a pasar absolutamente nada, no. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de la historia de la iglesia, que eso no pasa. Cristo no nos libra de las penurias y sufrimientos de la vida. Es más, nos pone en el campo de batalla. Y eso podemos verlo con sus apóstoles. Tenemos pocos registros de los apóstoles que murieron dentro de la Biblia, pero sabemos que todos murieron. Pedro, como nos dice la historia, crucificado. Al revés, pero crucificado. Pablo decapitado. Otros muertos por ser mártires. Juan en la isla de Patmos en arresto. Pero todos murieron con una convicción de compartir y predicar esa palabra de verdad. Los haría libres y les daría una convicción. Todos los apóstoles, todas esas personas, esos grandes héroes de la Biblia, tenían una convicción. Desde Abraham, que creyó a Dios esa promesa y le fue contada por justicia. Él murió sin ver todo lo que Dios le había prometido. Él murió teniendo sus hijos, pero nunca vio todo lo que Dios le había prometido. Una descendencia incontable como las estrellas de los cielos. Una tierra donde fluía leche y miel que iba a ser para ellos. Ni tampoco esa gran bendición que prometía a las naciones. Pero por fe, por esa fe, él tuvo una convicción. José, también cuando estuvo en Egipto, murió sin siquiera ver a su pueblo salir de ahí. Él, cuando murió, supo que iban a salir y le pidió a sus hijos que se lo llevaran, sus huesos, con ellos cuando salieran de Egipto. Y así podemos dar muchísimos ejemplos de todos aquellos que murieron sin ver al Mesías,
sin ver esa certeza, sin ver el reino de Dios llegando. Aun cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, muere, resucita, pero se va otra vez. Y esos apóstoles fueron encargados de llevar la palabra, de ser heraldos y de compartirla a cada persona en el mundo conocido. Y lo hicieron. Compartieron lo más que pudieron. Dieron sus vidas por la palabra de Dios. Murieron, sufrieron, pero también experimentaron el gran poder de Dios. Tal vez no como nosotros los podemos experimentar hoy en día. Porque muchos pueden alegar es que ya no hay milagros, es que ya no pasa lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pero nuestra fe, nuestra convicción, nuestra permanencia no es la misma que la que tenían los apóstoles, los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Tristemente, nuestro corazón se ha enfriado en gran manera. Por más que hagamos y compartamos la palabra de Dios, muchas veces nuestro corazón se mantiene frío y no estamos dispuestos a permanecer completamente en la palabra. Y si lo hacemos es algo a medias. Es dedicar un poquito tiempo en la mañana, un poquito tiempo en la tarde, un poquito tiempo en la noche, mediodía en el domingo, pero nuestra permanencia es baja. En cambio, los apóstoles nunca sufrieron de eso. Si bien también tuvieron errores, ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios, fieles a la verdad, hasta su muerte. Y en las cartas de Pablo podemos ver ese amor que tenía, en el que decía, nada ni nadie nos va a separar. Estamos en Dios, estamos en Él, estamos en su palabra. Y pase lo que pase, estamos con Él. Pase lo que pase, somos sus hijos. Pase lo que pase, lo veré. En Tesalonicenses tiene una convicción muy fuerte con lo que vendrá. De los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitarán, que hayan muerto en Cristo. Esa convicción verdadera que lo llevó a no tener dudas de lo que estaba predicando. ¿Por qué? Porque vemos un Saulo que perseguía a la iglesia, un Saulo que no se preocupaba por matarlos. Y vemos que tuvo un encuentro verdadero con Cristo, un encuentro que cambió su corazón, que cambió su convicción y que le hizo ver una verdad, esa verdad de Cristo Jesús que lo llevó a ser un misionero, a dejar todo lo que tenía de ese fariseo de fariseos y compartir la palabra, terminar en la cárcel y ser decapitado tiempo después. Esa convicción nos lleva a que Pablo y todos estos siervos de Dios conocieron la palabra. Porque no solamente fue de, sí, he oído de Él, creo en Él y ahí lo dejo. Conocerlo implica la permanencia. Cuando nosotros queremos conocer a alguien o salir con alguien para cualquier fin, tratamos de dedicarle tiempo. Nos preocupamos en qué le gusta, en qué no le gusta, en casi los pequeños aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos un interés, porque queremos algo con esa persona. Pero en nuestra vida no es así. Nuestra vida cristiana no es así. Muchas veces tenemos la idea de solo con creer en Cristo, en decir, sí creo y ya lo dejamos ahí, es más que suficiente. Y sí, con solo creer en Él tenemos la salvación. Pero también implica una permanencia. Porque es lo que nos dice su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Verdaderamente.
¿Puede haber discípulos falsos? ¿Discípulos falsos? Sí. Puede haber personas que hayan dicho creo y nunca fue cierto. Sí. Y tal vez nuestra vida está rodeada de eso. Tal vez nosotros mismos somos de esos que hemos dicho creo sin una convicción. Que hemos dicho creo con una gran duda en el corazón. Pero los invito, hermanos, y todos los que nos están escuchando, que conozcan a ese Cristo resucitado. Si bien la Iglesia Católica siempre nos pinta a un Cristo crucificado, nosotros creemos en un Cristo que fue bajado de esa cruz, que fue sepultado, y a los 3 días, con poder, fue resucitado de los muertos, que venció a la muerte, y esa muerte ya no tuvo más efecto en él, sino que fue vencida, fue derrotada, fue abolida, por esa resurrección que Cristo hizo, a través de Dios. Y esa misma muerte ya no nos hará efecto a nosotros, porque somos coherederos con Cristo. Si bien esa muerte física la vamos a tener todos, esa segunda muerte, esa muerte espiritual y esa muerte que nos va a dejar en la eternidad separados de Dios, ya no nos va a pasar. Vamos a estar con Cristo, vivos en la eternidad. Porque Cristo es el camino, es la verdad, pero sobre todo también es la vida. Muchas veces nosotros caminamos como muertos, sin esperanzas. Vayan a los hospitales y pregunten a la mayoría de enfermos cómo se sienten. Y no me dejarán mentir. Bueno, ahorita no podemos ir a los hospitales, ¿verdad? Pero la mayoría tiene esos deseos de morir, pero sin esperanza. Nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, que están en lo último de su vida, tienen una alegría que muchas veces no les cabe en la cara. ¿Por qué? Porque tienen una convicción de que después de que ellos mueran, estarán con Cristo. Estarán gozando de ese amor, de esa fidelidad de Dios, eternamente. Y nosotros, que tenemos la ventaja de seguir en este mundo, porque Dios así nos lo permite, es porque algo tenemos que hacer para servirle. No es de estoy vivo porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar la escuela, porque tengo que pagar los gastos, los servicios. No. Dejemos de lado los problemas secundarios que Dios nos va a suplir. Sino, estemos centrados en lo que Dios quiere que hagamos ahorita que estamos vivos. Porque Dios nos da demasiadas oportunidades. Y tal vez estamos vivos porque Dios nos dice, es que no estás permaneciendo en mi palabra, no estás permaneciendo en mí. Entonces, ahorita que estamos vivos, que podemos gozar de todo, de tener un techo, de tener una iglesia donde congregarnos, de tener un medio por el cual poder recibir la palabra de Dios, hay que aprovecharlo al 100%. No es solamente el esperar cada domingo al mensaje, cada miércoles. Es que nazca de nosotros ese interés, esa convicción de conocer a Cristo. Creo que todos tienen por lo menos una Biblia en su casa o un teléfono en el cual pueden descargar la Biblia. Pero fuera del domingo o el miércoles, para los que ven las reuniones, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Un versículo al día tal vez? ¿Y eso unos pequeños minutos? ¿O le estamos dedicando un tiempo de conocer a nuestro Dios? Un verdadero tiempo en el cual Dios nos habla
y nosotros podemos hablarle a Dios a través de nuestra oración. Entonces, hermanos, el día de hoy precisamente quiero invitarlos a esto, a conocer a Cristo, a conocer la verdad y permanecer en la verdad. Permanecer en Cristo de verdad. Porque así y de esa manera podemos ser unos buenos y unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos discípulos. Que pase lo que pase, todas esas dificultades, esas adversidades, vamos a estar confiados en una esperanza, en esa esperanza en nuestro futuro. Porque esta verdad de nuestro mundo es y seguirá siendo Cristo Jesús. Si gustan acompañarme a orar. Padre Santo, Señor misericordioso, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, porque tú nos permites en este día reunirnos en nuestras casas para alabarte, para darte la gloria. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón se ha enfriado, porque a veces no podemos reunirnos, porque estamos en nuestras casas cómodos, o porque simplemente no te damos la importancia. Pero ayúdanos, Señor, a regresar a ti, a volver a este primer amor. Porque como tú dices en tu palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y esa invitación tú las haces a los creyentes, a todos los que alguna vez creyeron en ti pero se han enfriado. Ayúdanos, Padre, a regresar, a conocerte, a permanecer en ti, porque solamente tú nos haces vivir confiados. Permítenos, Señor, darte la gloria en cada una de las cosas que hagamos, y que este mensaje que has hablado por medio de mí impacte sus vidas, Señor, y que sea tu palabra dando ese fruto en los corazones. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.